me avisan, vamos a empezar. Y quisiera empezar con eso. Eh, con miles de muertes en el mundo, en general el coronavirus es algo que ha desatado preocupación y por momentos pánico, como todos hemos visto, en casi todos los países en donde se ha desarrollado, se ha hecho presente. Y las personas en general considero que le tenemos miedo no solo a la infección y a la muerte, sino también al cambio drástico que supone en nuestras vidas diarias, tanto a nivel personal como profesional. En Perú, una meta fundamental que se ha puesto el gobierno peruano y otros también es la de disminuir la velocidad del contagio del COVID-19. Desde Heurística lo que proponemos es que eso depende de las políticas que adopte el gobierno y creemos que lo está haciendo bien, pero también depende en buena medida de las acciones individuales y colectivas que los peruanos tomemos en las próximas semanas y meses. Sobre todo pensando, aquí estamos con una cuarentena, ¿no? Un cuarentena incluso con toque de queda obligatorio hasta el 12 de abril. Entonces, pensando en el periodo post-cuarentena, cuando ya podamos ser libres de salir a las calles y esperemos que nuestras vidas ingresen a una nueva y mejor normalidad, hay un tema de comportamiento humano fundamental que hay que revisar. Entonces, en esta presentación lo que vamos a hacer es hablar de eso, ¿no? Y vamos a compartir algunos aportes prácticos desde las ciencias conductuales para diseñar específicamente intervenciones de cambio de comportamiento que sean dos cosas, costo efectivas y escalables, para que así ayuden a personas e instituciones a promover prácticas preventivas y de higiene que logren hacer algo fundamental, disminuir el contagio del COVID-19. Ahora, una pregunta que podría hacerse la mayoría de quienes nos están viendo es, ¿qué tiene que aportar la psicología y la ciencia conductual sobre este tema? Y la respuesta es fácil, ¿no? No vamos a hacerle terapia al COVID, ni siquiera a las personas. Como verán, nada más lejos que eso. Así que empezamos a hablar de lo nuestro, que son del comportamiento. Ahora, existen múltiples actores en esta problemática y cada vez más ciudadanos que nos mantenemos al día los vamos conociendo. Y hay dos en los cuales a mí me gustaría enfocarme, que son el virus y las personas. Actualmente estamos, yo considero, muy enfocados en el virus, y eso no está mal, porque hay que estar informados. Además, esperamos y es deseable encontrar una vacuna o una cura, aumentar la capacidad de respuesta que hay en salud pública, como número de camas en unidades de cuidado intensivos, la cantidad de ventiladores, la disponibilidad de kits de testeo, pero no es lo único. Entonces, mientras eso ocurre, que está más en la cancha de los expertos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Y para eso queremos que recordar algo, que lo que dijo nuestro presidente, ¿no? Y lo que se está a veces diciendo también en redes, que es, el virus no camina solo. Las personas que lo transportamos y lo transmitimos. En ese sentido, nosotros podemos ser tanto el virus y de forma contraintuitiva también la potencial vacuna. Si asumimos ciertos comportamientos que son recomendados actualmente por las autoridades máximas en salud pública. Hay entonces que enfocarnos en las personas. Específicamente hay una necesidad de cambio de comportamiento. Ahora, ¿qué comportamientos específicos son los más efectivos para prevenir el contagio? Puede haber debate, pero en nuestra revisión de las principales autoridades, que son la OMS, la CDC de Estados Unidos, etcétera, son estos tres. Vamos a ver cada uno para entenderlos mejor y luego vamos a decirles cómo promover cada uno de ellos para que sea más eficiente, más efectivo en la disminución del contagio. Entonces tenemos por un lado el autoaislamiento, que es básicamente quedarse en casa. Ahorita nosotros estamos restringidos a hacerlo, digamos, no tenemos otra opción más que hacerlo. Pero en el momento en que se acabe la cuarentena va a ser una decisión nuestra si salimos o no a la calle. Si no nos movemos, es muy básica, el virus no se mueve. Entonces, esto es lo más efectivo y por ende lo que el gobierno ahorita está impulsando como medida de emergencia. Ahora, tenemos que pensar y a veces hay que salir, ¿verdad? Y a veces la chamba del trabajo va a hacer que tengamos que salir o tenemos que ir a hacer compras, etcétera. Si tenemos que movernos, hay dos prácticas fundamentales que podemos mantener. Primero, el lavado de manos frecuente, por mínimo 20 segundos. Es algo que cuando el virus está alojado en tus manos, lo destruye, ¿no? Lavarte con un jabón o con un gel desinfectante, con un contenido de alcohol, es algo que destruye el virus. También, de nuevo, si tenemos que movernos, mantener la distancia social es algo efectivo. Según la OMS, en un comunicado que sacó ayer o antes de ayer, el COVID-19 no se transporta por aire. Entonces, si cuando estamos en la calle, incluso junto a personas que están potencialmente infectadas y mantenemos un mínimo de 1 metro de distancia, mejor si son 2, la probabilidad de contagio se reduce drásticamente. Y esto tiene que ser algo que hagamos en diferentes espacios.
en el banco, en los supermercados. Yo fui ayer al supermercado y era alucinante, pero no había esto de 1 metro, ¿no? Y hay maneras de poder promover este tipo de comportamientos. En el trabajo también, con los amigos, incluso con la familia. Cuesta, pero es una medida que funciona y es útil para protegernos y proteger a los demás. Ahora, un cuarto que podría ser una yapa o una adicional que no está acá es cómo se transmite el virus. No basta que alguien lo tenga y esté a mi costado, sino yo tengo que contraer el virus por 3 vías básicas, que es la boca, la nariz o los ojos. Si no me toco, si yo tengo el virus en las manos y no me toco, es más probable, no me voy a contagiar. Entonces, estos son comportamientos que tenemos que realizar y que nos ponen de manera interesante en una nueva realidad, ¿no? Comportamientos que hasta hace poco, como pueden ver ahí, eran normales, hoy son peligrosos, así de simple. Salir fuera de casa, no lavarse las manos a cada rato, abrazarse o besarse con alguien que amas, es algo peligroso, es alucinante, pero cierto. Entonces, para afrontar esa realidad, existe evidencia sólida sobre cómo, con estrategias sutiles que están basadas en ciencia, podemos evitarlos. ¿Cómo? Es muy simple. No es tan simple, pero existe evidencia de cómo, usando insights de las ciencias del comportamiento, que es una masa o un campo interdisciplinario en el cual se juntan teoría y métodos de diferentes disciplinas para tener una mejor comprensión sobre los factores que influyen en nuestras decisiones y nuestro comportamiento, se puede lograr. Entonces, estas soluciones que yo les voy a presentar a continuación no sirven al sentido común ni a la lógica, ni a lo que a mí me parece, ni a la experiencia, sino a la ciencia, ¿no? A evidencia comprobada de estudios, tanto de laboratorio como de campo, en múltiples contextos. Algunos hallazgos evidentemente son más sólidos que otros, pero en general he encontrado algunos que podrían ser relevantes para afrontar esta problemática. ¿Qué es lo que podemos lograr? Tener mejores herramientas para solucionar un problema y de paso, con acciones simples o estrategias sutiles, como vamos a ver, podemos ayudar a salvar vidas. Ahora, de manera muy interesante y en la encuesta salía que había varianza, ¿no? Había divergencia entre la cantidad de veces que las personas nos... Ricardo, si me recuerdas, las preguntas iban era una de lavado de manos, frecuencia, y había gente que se lavaba más las manos, menos las manos. Lavarse las manos tiende a ser mejor, evidentemente, porque tienes a estar tienes a estar con higiene mayor parte del tiempo, entonces es menos probabilidad de contagio. Había una pregunta sobre la cantidad de personas que se quedan en casa, ¿no? Y eso es una percepción que puede variar en diferentes territorios, pero yo estoy seguro que si lo hiciéramos aquí en Perú, no todos nos dirían lo mismo. Entonces, existe una realidad objetiva, que sabemos qué porcentaje en realidad no está cumpliendo con la normativa, pero la percepción de las personas sobre ese comportamiento social difiere. Y eso es algo muy interesante y vamos a ver cómo se puede capitalizar justamente esas percepciones para promover campos de comportamiento como quedarse en la casa. Entonces, sigamos y empecemos con el lavado de manos, que dijimos que es una de las formas más simples de poder derrotar al virus si es que estamos en un área en donde hay una potencial infección. Entonces, este es un screenshot de mi celular. Y esto es algo que me llegó hace algunos días cuando empezó toda la crisis, aquí al menos en el Perú. Estrictamente y de manera interesante, esto es una intervención de cambio de comportamiento. Es la esencia. Lo que está queriendo el gobierno con este mensaje que me llega del Ministerio de Salud es que me lave las manos. Es decir, que haga algo que o no estoy haciendo o que estoy haciendo poco y quiere que lo haga más. Entonces, es bueno porque nos recuerda una conducta deseable, pero puede ser mejor, y eso es lo importante. Además, es importante notar que la información por sí sola, de acuerdo a la evidencia, no suele ser suficiente para cambiar conductas, al menos no en todos los contextos, y sobre todo para aquellos comportamientos que se tienen que repetir. Entonces, a menos que me mande recordatorios cada 5 minutos o cada hora respecto al lavado de manos, probablemente veo ese mensaje y sí, puede hacer que me lave las manos, pero no lo voy a hacer al día siguiente, etc. Entonces, ¿qué sí funciona? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué sí funciona o puede funcionar mejor? ¿Qué específicamente nosotros proponemos desde las ciencias del comportamiento? Y acá tenemos 3 ideas, sencillas, pero por su sencillez justamente son aplicables y lo más interesante de todo, tienen evidencia detrás y en ese sentido tienen potencial de impacto. Estas son. Unas son recordatorios, ¿no? Entonces, como el anterior, pero tal vez
desarrollados con mayor eficacia, ¿no? Mayor potencial de impacto. Se ha demostrado que poner, por ejemplo, recordatorios en lugares relevantes aumenta la frecuencia de lavado de manos. Entonces nosotros lo que podemos hacer es, en nuestras casas, poner letreros en la puerta, en la refrigeradora, a la salida del baño, preguntándonos a nosotros mismos, a nuestros familiares, ¿te lavaste las manos bien? Con énfasis en bien, ¿no? Porque es importante lavarse las manos como mínimo por 20 segundos. También podemos poner, aquí ven, esto es un sticker, ¿no? Un sticker como parece con virus o bacterias, y esto de alguna manera puede servir para activar algo muy primitivo en el ser humano, que es la sensación de asco. Eso básicamente sirve como un motivador que nos impulsa a evitar amenazas físicas como el COVID. Entonces podría ser que con sus niños ustedes mismos dibujen, ¿no? Con algún plumón que se pueda borrar, estos tipos de virus en las manijas que tocan todo el tiempo para estar seguros de que se van a lavar las manos en cuanto las vean o las toquen. Un segundo elemento que se podría hacer para promover el lavado de manos es el monitoreo. Entonces, existe amplia evidencia que tendemos a comportarnos mejor cuando sentimos que estamos siendo observados por alguien más, ¿no? Entonces, esto también aplica para el lavado de manos. Nos lavamos más las manos cuando creemos que alguien más nos está observando, monitoreando. De manera muy, muy aplicada, preguntarle a los demás si ya se lavaron las manos, por ejemplo, en sus familias. Ahora cuando acabe la sesión, pregúntale a su familia, ¿ya se lavaron las manos? Crea un sentido de vigilancia y eso lo que hace es promover el comportamiento. Y creo que eso es una técnica que todas las mamás han usado alguna vez con sus hijos, ¿no? Hijo, ya comiste, hijo, ya te lavaste las manos. De alguna manera, esa sensación de monitoreo, de vigilancia puede promover el comportamiento. Y ustedes, como todos queremos y tenemos la intención de hacer estas prácticas, puede servir para que la gente se monitoree uno a otro en el trabajo, en la familia, y así logre aumentar este comportamiento tan deseado y efectivo. Y el último es algo interesante, porque no tiene que ver con la persona, sino tiene que ver con o con lo que la persona diga, sino con el contexto físico en el cual se encuentra. Entonces, el contexto, según las ciencias del comportamiento, importa, ¿no? Normalmente está subrepresentado o subestimado el peso del contexto en nuestras decisiones. Y acá queremos justamente traerlo a la mesa. Entonces, algo tan sencillo como poner un alcohol en gel más a la mano reduce el esfuerzo y puede hacer la diferencia para que alguien decida usarlo, ¿no? Ponerlo de manera en un lugar visible o en un lugar de alto tráfico puede ser algo efectivo. Y como para darle un poco más de sustento y que estas no sean ideas sueltas, vamos a ver algo de evidencia, ¿no? Estudios reales que se han hecho y que han funcionado. Este es un estudio muy interesante. Dinamarca, fue una intervención en un hospital que lo que quería era que tanto personal médico como visitantes usen el gel desinfectante que ellos tenían y proveían de manera gratuita a las personas. Entonces se daban cuenta que poca gente lo usaba. ¿Qué es lo que hicieron? Modificaron justamente el espacio e hicieron que el gel estuviese más disponible. Básicamente, reubicar el desinfectante a un lugar de alto tráfico, lo que hizo fue cambiar el uso de 3% de personas que solían usarlo a 20%. Y no solo eso, sino encima de reubicar el desinfectante, ponerle un mensaje que estaba basado en insights conductuales, lo que hizo fue triplicar el uso respecto a solo cambiarlo de posición. Entonces, un jabón o un desinfectante que está más al alcance, más accesible, tiende a ser más usado. Si le ponemos algunos insights adicionales como un mensaje que puede ser motivador para las personas, puede tener aún mucho más impacto. ¿Qué es lo que pusieron? Algo tan sencillo como la siguiente frase. Esto es real, lo saqué del artículo. Aquí usamos desinfectante de manos para proteger a sus familiares. Eso tiene componentes conductuales importantes porque está avisando aquí usamos, no es un mensaje normativo, refleja lo que es deseable o lo que se suele hacer en ese lugar. Entonces, si yo voy a un lugar y la norma es esa, pues mejor lo hago, ¿no? Y lo otro es que te dice que para qué, ¿no? Te da una consecuencia tangible y deseable para la persona. Hazlo, por favor, para proteger a tus familiares. Entonces, de alguna manera te puede convencer para realizar el comportamiento. De hecho, según cierta evidencia, algunos artículos al respecto, enfocar un mensaje en los beneficios para el receptor es efectivo. Sin embargo, centrarse en proteger a los demás, no a uno mismo, puede ser aún más eficaz, ¿no? Como por ejemplo decirle, oye, lávate las manos, no solo para protegerte a ti, sino para proteger a tus padres y abuelos. Entonces, ya con esto sabemos cómo podemos hacer más efectivo en casa, en el trabajo, o en general en política pública, para lavarnos más las manos. Pasemos al otro reto de comportamiento que hemos estado viendo, que es el distanciamiento o la distancia social, promoverla. Y aquí hemos puesto nosotros
3 insights que creemos pueden ser efectivos para atender este reto. El primero es el framing, es una palabra pomposa en inglés para hablar del efecto marco, y tiene que ver con cómo enmarcamos los mensajes, tiene un impacto en cómo son percibidos, y en ese sentido en el comportamiento. Entonces, las personas están fuertemente influenciadas por cómo se nos presentan las opciones. Por ejemplo, yo les puedo decir, existe con el COVID un 5% de probabilidad de que se mueran, que es objetivamente a lo mismo que decir existe un 95% de probabilidad de que sobrevivan, pero no se siente igual. Cuando los mencionan en el terreno de pérdidas o de potenciales negativas, tiende a tener un impacto más intenso en términos de emociones y por ende tiene que tener un correlato comportamental distinto. Entonces, de la misma forma, o de manera similar por lo menos, podemos reenmarcar este rótulo o este nombre que le hemos dado de distancia social, que no solo es poco familiar y en ese sentido no tan comprensible, sino que duele, porque cuesta un costo, un sacrificio, porque nuestra naturaleza como humanos es inherentemente social. Entonces, establecer distancias sociales es algo que no queremos. Y en ese sentido, ¿por qué no reenmarcarla? Que es una propuesta que hemos visto en varios sitios, para hacerla más deseable o aceptable. ¿Cómo? Llamándola distancia física, que puede ser menos doloroso, o distancia solidaria. Lo hago, no, distancia social no me duele, sino lo hago para ayudar a mí mismo y a los demás. El segundo punto son pistas visuales. Entonces, el contexto físico ya hemos visto cómo importa con el alcohol, el gel, el desinfectante, pero también puede servir el contexto para orientar nuestro comportamiento, más allá de lo que nuestra propia conciencia al menos reconoce en algunos casos. Entonces, el contexto físico en el que nos ubicamos, como por ejemplo cuando entramos a un banco, que todos conocemos o la mayoría conocemos, puede servir para señalizarnos las normas sobre cómo debemos actuar en determinados espacios, incluso a través de señales sutiles, ¿no? Si vamos a un banco, vemos separadores en las filas, ¿no? Y ellos nos indican dónde ponernos, cómo ubicarnos, hacia dónde tenemos que ir luego, etc. Entonces, estas son pistas visuales, las que ven aquí en estas imágenes, que se pueden poner en supermercados y de hecho hemos visto de forma interesante que se han llegado a poner. Nosotros hicimos un post hace unos días sobre cómo estas prácticas se habían hecho en algunos supermercados de Europa. Y recién ayer o antes de ayer hemos visto cómo en supermercados locales, en varios supermercados locales, se están empezando a poner estas pistas, esta señalética, que lo que hace es indicar a las personas dónde deben ubicarse para mantener la distancia mínima de 1 metro, ¿no? Entonces, eso puede promover de manera muy sencilla que mantengamos la distancia mínima entre personas. Y el tercer punto es algo que se puede promover de forma institucional, ¿no? No queremos, evidentemente, es un caso muy interesante de un italiano que se puso ese disco gigante para mantener la distancia de él y otras personas. Entonces, nosotros no queremos que se ponga un disco gigante, sería bien trabajoso y bien poco práctico, pero se podrían crear reglas simples, por ejemplo, que regulen el comportamiento de clientes en un establecimiento de colaboradores. Por ejemplo, en la oficina y en restaurantes, lo que se está haciendo en algunos países es dejar un sitio vacío entre cada persona, ¿no? Los cines lo estuvieron haciendo, de hecho, solo vendían la mitad del aforo y dejaban un asiento vacío y una fila vacía entre cada fila del cine. Entonces, esto es algo que se podría justamente hacer de alguna manera, ordenar el contexto a nivel institucional para que la gente, obviamente, mantenga la distancia física. Y quisiera ver un ejemplo que es muy interesante y que nos habla de la efectividad de visuales. Es un video y como alrededor de la hormiga dibujan con un lapicero una barrera invisible que se puede ver, es un círculo básicamente que rodea el espacio o la ubicación donde está la hormiga. Entonces veamos. La hormiga está caminando en el círculo. Y como si fuera una pared, parece que no se atreve a cruzar fuera. Entonces, esto es alucinante porque es una barrera invisible. Es como el contexto, de nuevo, orienta nuestro comportamiento. Como pequeños cambios que podemos hacer pueden influenciar en las decisiones que tomamos. Y eso es lo que están haciendo bien. Es una buena iniciativa, por ejemplo, de los supermercados. Y esta, por ejemplo, es una foto real del mismo supermercado que tiene esta señalética y la tiene bien y no tan bien, ¿no? Porque le está haciendo, lo cual es bueno, pero eso es algo importante dentro de las intervenciones contextuales. Tiene que ser la señal o que tanto se ve la señalética, tiene que ser prominente, ¿no? Entonces, en el caso de la izquierda lo está haciendo mejor que en la derecha,
porque en la derecha casi no es visible, y puede ser que a pesar de que tenga buena intención, no se logre fomentar el comportamiento en la medida en que se podría, por lo menos. Y bueno, luego de haber visto me gustaría el tercer gran reto, que es el autoaislamiento, que es tal vez uno de los más complicados, porque requiere un cambio radical en nuestros hábitos. ¿Qué supone el autoaislamiento? Suena feo y también tal vez podría hacerse un nuevo framing, un nuevo marco, una nueva descripción de cómo deberíamos llamarle, pero es básicamente quedarte en tu casa. Ahorita no tenemos opción, como en varios países, pero ¿qué pasará una vez que llegue el 13 de abril aquí en Perú o la fecha que sea en cualquier país? Entonces vamos a hablar de aislamiento voluntario, que va a ser igual una medida recomendada y sugerida. ¿Y cuál es el benchmark de lo que tenemos acá? Nuevamente, es una intervención, esencialmente es una intervención de cambio de comportamiento del gobierno peruano, que nos manda mensajes de vez en cuando, a mí me han llegado 2 o 3, que nos dice que nos quedemos en casa, ¿no? El Perú está en nuestras manos para evitar la propagación del virus. Ahora, nuestra visión sobre estos mensajes es que, de nuevo, la información por sí sola no es suficiente para cambiar comportamientos. El gobierno lo está haciendo bien, es una buena medida esto de enviar mensajes, pero se puede hacer mejor. Entonces, antes que verlo como un problema, porque es algo bueno, lo vemos como una oportunidad de mejora. ¿Cómo se puede hacer mejor? Tiene que ver con la pregunta que ustedes respondiendo respecto a cuántas personas consideran que se están quedando en casa, ¿no? De cada 100 personas. Existen diferentes percepciones acerca del número. Hay gente que cree que es una minoría muy pequeña, hay gente que cree que es, incluso llega hasta la mitad o más de la mitad, ¿no? Entonces tenemos diferentes percepciones sobre lo que el comportamiento normativo o mayoritario es, y eso puede influenciar en nuestras propias percepciones y comportamiento. Una de las cosas interesantes también que estaba relacionada a las preguntas que hicieron fue la respuesta que dieron sobre qué se puede hacer para hacer que las personas se queden en su casa, ¿no? Sabemos que al menos en Perú, a pesar de que tenemos hasta toque de queda, la gente no está respetando, ¿no? Y sale. Y que se está castigando, hay algunos videos que salen, hay creo que pena de prisión, no sé si multas. Entonces, podemos ir desde no hacer nada y dar información hasta restringir las opciones, ¿no? Y han dado unas ideas interesantes, de hecho, y me gustaron, me parecieron muy buenas alternativas, pero la masa de las respuestas está guiada en dos sentidos. Primero, en prohibir o restringir las opciones, es decir, obligar a las personas. Y lo segundo es incentivos o desincentivos, que es básicamente o castigo, si es que lo hacen, ¿no? Que puede ser penalidades o un castigo más, tal vez incluso físico, o incentivos como dar Netflix gratis, canales premium, Wi-Fi gratis. Entonces, nuestra propuesta desde las ciencias del comportamiento es que sí, estas son herramientas tradicionales para cambiar comportamientos, ¿no? Restringir las opciones o prohibir un comportamiento, y a veces son necesarias. Tal vez en este caso es necesario para promover un cambio de comportamiento masivo, como que todos se queden en sus casas. Y también los incentivos funcionan en muchos casos. Es una herramienta tradicional de marketing, ¿no? Dar descuentos a productos que queremos promover, pero no son las únicas. Existen distintas herramientas que están, digamos, a un nivel menor, sin restringir las opciones, pueden servir para promover cambios de comportamiento positivos. ¿Cómo? Vamos a ver 3 ejemplos. Uno es usar normas que tiene una pregunta que les hicimos a ustedes. Entonces, existe un montón de evidencia que demuestra que lo que los demás hacen nos importa, sobre todo cuando son grupos de referencia relevantes para nosotros. En este caso, ahorita estamos en una suerte de contexto en donde tenemos una cohesión social, una identidad social peruana bastante saliente, y cada país lo tiene con su propia nación. Entonces, no solo nos importa lo que el resto haga, sino que lo que la mayoría de nuestro grupo de referencia está haciendo señaliza de alguna manera aquello que es aceptable, incluso a veces deseable realizar. Entonces, lo que yo les pregunto es porque solemos ver en las noticias solo aquellas personas que se están desviando del comportamiento deseado, ¿no? Que no están cumpliendo con la normativa, que se están escapando, que están chupando en la calle, etcétera. ¿Qué cosas se está promoviendo cuando señalamos todos esos que incumplen la norma? Lamentablemente, lo que estamos comunicando de manera subconsciente es que es un comportamiento más común que lo que pensábamos antes. De alguna manera se sobrerepresenta en nuestras mentes. Y eso lo que hace de manera práctica, o lo que tiende a hacer, es promover que más personas se animen y se sientan menos culpables. Entonces, nuestra propuesta es usar estas normas sociales, pero para bien.
en vez de realzar los casos atípicos y negativos, que son realmente atípicos, es realmente la minoría que está incumpliendo, en vez de enfocarnos en ellos, hay que, y normalizar eso, por ponerlo de forma muy clara, es importante, nosotros podemos favorecer o resaltar lo positivo, ¿no? Que es que la gran mayoría está cumpliendo o está de acuerdo con que nos quedemos en nuestra casa. Entonces, enfatizando el buen comportamiento, ¿qué generamos? Algo muy, muy simple. Presión social real y que funciona. Sabemos que este insight funciona porque lo ha hecho, se ha usado con éxito para promover pago de impuestos, ahorro de energía, donación de órganos, etc. Entonces, ¿por qué no usarlo? Y vamos a ver un ejemplo ahorita de eso. Segundo principio que podríamos usar, el efecto de víctima identificable. Si yo les hago una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Salvar la vida de uno o de miles? Si tenemos una relación, digamos una función lineal en donde la vida de cada persona vale lo mismo, salvar a miles evidentemente es mejor que salvar a una sola persona. Entonces, en teoría, miles. Sin embargo, varios estudios lo que nos muestran de forma contraintuitiva es que nuestra reacción emocional, la empatía, el malestar que sentimos, es mayor cuando estemos expuestos a una sola víctima. Una sola víctima que es identificable, en donde conocemos su nombre, su edad y vemos una foto. Nos importa más a veces una sola víctima que una estadística. Los números carecen de afecto, dicen los autores. Entonces, lo que podemos hacer de manera práctica, ahorita lo que estamos conociendo sobre todo son números, ¿no? En Perú nos impactamos cuando ocurrió la primera muerte, pero ahora de alguna manera suben y no nos generan ese mismo impacto emocional cuando van subiendo, al menos en forma lineal. Lo que podemos hacer es, en vez de seguir viendo los números de una manera tan fría y con poco afecto, podemos usar esto para bien, como enfatizando la pérdida de vidas humanas específicas o de vidas salvadas de forma positiva, nos quedamos en casa. Y así es posible que tengamos más chance de motivar a las personas a hacerlo, ¿no? A quedarse en su casa, porque están dejando de poner en riesgo a personas específicas que han sufrido porque mucha gente no está siguiendo las normas. Y lo último, que es algo tal vez más convencional, pero igual útil, igual viene de la ciencia del comportamiento, son las redes de soporte social. Entonces, aquí no estamos hablando de Facebook o Instagram, ¿no? Aunque también se pueden usar, evidentemente, sino de mantener contacto frecuente con amigos y familiares, obviamente virtualmente, ¿no? Conversar o establecer una dinámica, nos vamos a llamar cada día a las 6 de la tarde, vamos a hablar un ratito de cómo estamos, cómo nos ha ido. ¿Por qué? Porque nos ayuda básicamente a mantenernos cuerdos. Y también porque puede cumplir una suerte de monitoreo. De alguna manera, si yo le estoy preguntando, oye, ¿estás bien? ¿Cómo te ve en casa? ¿Estás en casa? ¿No vas a salir? De nuevo, activa este sentido de vigilancia y es más probable que la gente adopte el comportamiento. Incluso podemos aprovechar nuestros grupos de WhatsApp o familiares para comprometernos a no salir de casa o solo hacerlo cuando sea necesario, porque la evidencia señala que cuando asumimos compromisos que son específicos y los hacemos sociales, tenemos más probabilidad de que se traduzcan en comportamientos efectivos. Entonces, hablando de autoaislamiento, es un ejemplo que nosotros desarrollamos, muy práctico, muy sencillo, de cómo se realiza. En vez de enviar el mensaje que suele enviar, que es quedémonos en casa, así de simple, informativo, podría cambiarlo y podría decir, millones de peruanos han decidido quedarse en casa este fin de semana. Hazlo por ti y por los que más quieres. Entonces, de alguna manera te está señalando qué tipo de comportamiento es aceptado, es deseable en el contexto social en el que estamos. Y sobre todo está capitalizando lo que ya dijimos, que es cómo con un comportamiento relacionado a la salud no nos estamos protegiendo solo nosotros mismos, sino a los demás, que puede tener incluso mayor impacto. Es importante mencionar que esto es una hipótesis basada en evidencia. Lo que hay que hacer es ponerla a prueba, ¿no? Y no es muy difícil. Lo interesante, y que todos conocemos, bueno, las personas que están en este mundo de la aplicación, en las ciencias del comportamiento, ¿qué caracteriza este mensaje? Es altamente costo efectivo porque te cuesta 0 soles mandarlo. Es decir, ya estás mandando mensajes, manda uno que tenga más chance de funcionar. Está basado en evidencia y tiene potencial de cambio de comportamiento. Ahora, me gustaría terminar con algunas reflexiones finales. Y en general, me gustaría mencionar, porque es algo real, que el protagonista en este contexto en el que estamos viviendo no son las ciencias del comportamiento. Los protagonistas son las disciplinas como la epidemiología y la salud pública en general. Sin embargo, habiendo dicho eso, las ciencias del comportamiento sí tienen un rol crítico en complementar los esfuerzos
que impliquen específicamente cambios varios de países del mundo ya lo hacen, como pueden ver ahí en los screenshots. Son investigaciones, intervenciones que se están haciendo ahorita, en estos días. Entonces, el Perú tiene que ponerse al día y lo está haciendo. Nosotros estamos trabajando en eso. Nuestra recomendación también es importante saber, esto es seguir las directrices de las autoridades sanitarias del Perú y de cada país. Las ideas que hemos presentado y que estamos discutiendo aquí con ustedes son para ayudar justamente a esas directrices, a que podamos cumplir con estas recomendaciones que son importantes, las autoridades máximas en salud pública. En ese sentido, es algo fundamental también de nuestra disciplina. La idea no es reemplazar a las políticas que ya existen, sino complementarlas, hacerlas más efectivas, ampliar la caja de herramientas de lo que podemos hacer. Las medidas de restricción que nos obligan a quedarnos en casa probablemente son necesarias en este contexto, con cambio de comportamiento masivo. Luego, las ciencias del comportamiento tal vez tomen mayor protagonismo. Y finalmente, las estrategias, como hemos visto, sirven para fomentar acciones tanto a nivel poblacional, es decir, se puede hacer esto desde gobierno, mandando un mensaje a todos los peruanos, como a nivel institucional, dentro de los organismos del Estado, en sus propios centros de trabajo, en sus propias familias, y a nivel individual. Ustedes pueden ponerse un recordatorio para lavarse las manos, comprometerse con alguien a no salir de la casa, etcétera. Entonces, hay una aplicación individual y social importantísima y relevante. Lo pueden hacer en casa, con su círculo de amigos o en sus trabajos. Para terminar, quisiera presentarles el de nuestro ahora showman favorito del mediodía, el presidente Vizcarra. Todos los días nos está hablando el presidente, ¿no? Y eso es bueno porque mantiene una comunicación constante, transparente y empática con la población. Y el presidente Vizcarra dijo literalmente, y lo leo: estamos trabajando para disminuir los efectos de este virus. Con el apoyo de todos podemos lograrlo. Yo les quiero proponer que una forma de hacerlo mejor es empleando las ciencias del comportamiento. Y por eso los animo a todos a considerarlo y hacerlo. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que haya estado interesante la charla. Y antes de cerrar completamente y darle paso a los chicos de Hello 404, los animo a mantenerse en contacto con Heurística a través del correo que ven ahí, a través de nuestras redes sociales. Ahorita estamos haciendo un estudio interesante, una encuesta que es internacional sobre cómo estamos afrontando el contexto del COVID-19 para entendernos mejor como humanos y también para generar soluciones más efectivas. Entonces los invito a revisar nuestras redes, que ahí hemos colocado el link para que puedan hacerlo. Y bueno, Sí. eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Igual luego las vamos, o si puedes, también tú las compartes ahí en el chat para que se les quede ahí, vayan directamente.